Muy buenas a todos amigos de la Cabina Nexus, estamos aquí en una emisión más de nuestro podcast, el único lugar en donde observamos el multiverso Marvel. Yo soy Pedro Uribe y como siempre me encuentro acompañado con mi gran amigo y compañero Solís. ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro, esta vez con unas noticias bastante variadas, bastante interesantes para los distintos fans de distintos productos más nuevos, más viejos, más desconocidos, más conocidos. Tenemos de todo hoy para muchos fans de Marvel. Exactamente, hoy tenemos un poquito de todo, vamos a hablar sobre unas cuantas noticias sobre Deadpool 3, el regreso de algunos personajes, estaremos hablando sobre la enumeración de los distintos universos que tenemos en las películas y por supuesto analizando la película de la semana, que es una de las mejores películas de superhéroes hasta la fecha. Estamos hablando de X-Men First Class. Entonces comencemos con las noticias de la semana. Oficialmente Marvel ha revelado que tendrá un podcast oficial y se va a llamar The Official Marvel Podcast. Vamos a tener una competencia, ¿cómo ves? Mira, yo creo que este podcast va a estar, obviamente va a ser solo para los fans de habla inglesa, porque justamente ya se tiene planeado que tengan de invitados a gente como que el mismo Kevin Feige, el patrón, el mero mero. Así es. Y yo creo que se va a aprovechar este podcast más que nada como para ir dándole novedades a distintos productos, de distintas IPs de Marvel, por ejemplo, actualizaciones, por ejemplo, de este juego que van a sacar que se llama Marvel Rivals. Así es. De distintas cosas del UCM, a lo mejor una que otra novedad, a lo mejor justamente invitan a alguno que otro actor a dar como su opinión, alguna retrospectiva de su trabajo. Y quizás una que otra primicia, ¿sabes? De esas noticias que de repente se las ganan o que de repente se empiezan a filtrar así. Y yo creo que se va a aprovechar justamente para que Marvel en un medio oficial pueda dar justamente como que ellos la noticia. Exactamente, así como lo mencionas, pues este podcast contará con estrellas y creadores de Marvel y hablarán sobre los cómics, juegos, películas, series de televisión y mucho más. Este podcast estará disponible a partir del próximo 26 de junio y estaremos teniendo un episodio cada miércoles. Y pues así es, como ya lo mencionabas, pues va a ser un podcast en inglés y el gran invitado que se espera es a Kevin Feige, presidente y director de Marvel Studios. Hablando de las novedades de la semana, esta vez vamos con la animación. Y es que Spider-Man Friendly Neighborhood ya se va a estrenar este mismo año. Nos agarró de sorpresa que justamente habíamos comentado, creo que justamente en uno o dos podcasts pasados, que se había hablado como que muy poco de esta serie, ¿sabes? Que no habíamos tenido ninguna novedad y nos cayó de sorpresa que de hecho ya la vamos a tener este noviembre. No sabemos si va a ser en formato semanal o si vamos a tener toda la serie de golpe, pero va a ser como que interesante, ¿sabes? Porque va a ser como que una de las pocas nuevas variantes que vamos a tener en el UCM principal, ¿sabes? Porque yo creo que en la animación, últimamente con la película de Beyond the Spider-Verse, Into the Spider-Verse, conocemos muchísimas variantes de Spider-Man, pero no alguna que pudiera convivir con nuestro Spider-Man, ¿sabes? Exactamente. Y yo creo que esta variante que va a salir en esta serie podría tener como que un papel interesante o una participación en los futuros eventos del UCM, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí va a jugar como un rol más importante ahora en parte del UCM a comparación de las otras películas que han sido producidas por Sony. Y la verdad es que este proyecto ha tenido como muchos retrasos y muchos cambios de planes, comenzando con el título, ni siquiera se llamaba así, tenía otro nombre, creo que era Spider-Man Freshman Year. Y se empezó a hablar, hubo varias opciones de lo que podría ser su trama, que según iba a ser como la historia anterior del Spider-Man de Tom Holland, y después se cambió, que habíamos tenido también algunos cuantos bocetos de los personajes, que Norman Osborn, que Daredevil, y que íbamos a tener más de todo eso, pero pues al parecer ahora como que van a contar otra historia de un Spider-Man completamente diferente al que hemos visto en las películas de Tom Holland. Entonces pues estaremos como muy al pendiente a ver de que pues entonces ya está bastante cerca este nuevo proyecto que se estará estrenando el próximo 2 de noviembre por seguramente Disney Plus, y ya estarán saliendo los trailers y los estaremos comentando aquí. Hablando de los próximos proyectos que están a la vuelta de la esquina, pues el que más está sonando todos sabemos que es Deadpool 3. Y han estado saliendo semana con semana nuevas noticias, nuevas imágenes filtradas, nuevos videos, nuevos promocionales, un poquito de todo. Y ya tenemos el regreso de varios personajes de películas anteriores de todas de Marvel que hemos tenido. Comenzando con Elektra de Jessica Garner. Este es un spin-off del Daredevil que vimos de Ben Affleck en el 2003. Y son de las películas como que más olvidadas de Marvel en total. Entonces, no sé, ¿qué rol crees que pueda tener Jessica Garner ahora en esta película de Deadpool and Wolverine? ¿Por qué tantos personajes decidieron traer a ella? Yo creo que porque a lo mejor no pudieron traer a Ben Affleck, si me preguntas. Digo, no es por sonar como despectivo con su trabajo o con su rol,
pero en este momento yo creo que, bueno, tengo entendido que Ben Affleck estaba grabando un thriller policial ahorita y no estoy seguro de si su agenda se haya podido coordinar con las grabaciones de Deadpool and Wolverine, que de hecho se va a estrenar 2 días antes en China, así que muchísimo hay que tener cuidadito. Va a haber día de 2 días sin redes sociales, Beto, aquí en la cabina Nexus, Así yo creo. es. Sí. Sí, completamente, para evitar spoilers. Spoilers, sí. Y este trabajo con Jessica Garner se está dando, yo creo que justamente para que no se pierda esta como que representación del trabajo que hizo Fox con el personaje de Daredevil. Así es, yo creo que, pues sí, no van a estar trayendo personajes tanto de las sagas más exitosas como de películas un tanto ya olvidadas. Y pues hablando de esas películas que son un poquito olvidadas y que casi nadie conoce, tenemos una versión de Blade. Pero la verdad es que son películas, bueno, esas yo no he tenido la chance de verles, las poquito de Marvel que yo no he visto. ¿Tú sí has visto Blade? No, es la versión del CW, que para quien no sepa, el CW es esta productora que hizo todas las series de DC, estas de Arrowverse, no sé si las conozcas. Sí. De que Flash, Green Arrow y así, y en su momento hace años, estoy hablando como el 2005, 2006, 2007, por esas épocas, Claro. se lanzó a hacer una serie de Blade de no muy gran presupuesto, de no muy como que lanzada, ¿sabes? En cuestiones de expectativas o de pretensión. Pero a final de cuentas, pues es una versión, ¿sabes? Es algo que le pasó a Marvel alguna vez. Y el personaje vuelve en esta película. Ya se vio por ahí como cameo. No sabemos si va a tener alguna participación. No sabemos, justamente como todos los X-Men, podría tener un rol importante. Podría ser como que la presentación del personaje para que después tengamos como que la versión principal del UCM. Ajá. O podría ser un soldado raso que va a matar Wade o va a matar Logan en esto. Claro, bueno, lo que yo recuerdo mucho es de que Ryan Reynolds en distintas entrevistas ha dicho que pues sí van a traer a muchos personajes, pero no nada más va a ser como fanservice, también van a hacer que cada personaje va a tener su rol importante en la película. Entonces, considerando todos los personajes que ya tenemos en la lista, dudo que todos se puedan desarrollar o desenvolver y que sí tengan un rol relevante en esta cinta, pero pues esperemos también a ver qué más sorpresas tenemos. El otro personaje que ya tenemos confirmado es el regreso de Eddie Gathegi como Darwin. Él es uno de los mutantes que se nos fue presentado en la película de X-Men First Class y estaremos comentando en unos minutos más. Ahora, en las novedades de los videojuegos de Marvel, y para los fans de los juegos de Marvel tenemos una excelente noticia, y es que para Steam en PC, para la Nintendo Switch y para la PlayStation 4 se va a lanzar un remake, se va a lanzar una remasterización, una recopilación de todos los juegos que en su momento hizo Marvel con Sega, que incluyen toda la saga de X-Men vs. Capcom, Marvel vs. Capcom y el juego de Punisher. Así es, pues bueno, en esta parte Marvel no solamente hace películas y series, también es una parte muy importante de los videojuegos que tienen, porque muchos de ellos incluso están conectados y así. Yo no soy tan fan de esos, o sea, no es porque no me gusten, sino que no he tenido la chance de adentrarme tanto a eso, pero más o menos como de qué van de estos videojuegos. Fíjate, Marvel tiene como que esta onda de que siempre quiso hacer como que un juego de peleas para aprovechar todos sus personajes, y es que se le acerca a Capcom, que para quienes no sepan son los dueños de franquicias muy importantes de los videojuegos, como por ejemplo Mega Man, como por ejemplo Street Fighter. Y en su momento Marvel quiso aprovechar como que a su IP más famosa, como que a sus personajes más fuertes, los X-Men, para sacar un juego crossover con Capcom, que posteriormente evolucionó a esta idea que es Marvel vs. Capcom, que es un crossover muy interesante en cuestiones como de las interacciones que tienen los personajes entre sí, y en las tramas y en los escenarios curiosos y graciosos en los que se pueden desenvolver estos como personajes, ¿sabes? Porque justamente en estos juegos se tiene como que a Thanos como uno de los villanos principales, se tiene a los villanos de Capcom como uno de los villanos principales, y a pesar de que no forme parte de esta remasterización o justamente como de este conjunto que van a lanzar para estas 3 consolas, es que por ejemplo en Marvel vs. Capcom 3 el villano principal es Galactus. Okay. Y lo ponen en escenarios muy muy curiosos. Por ejemplo hay un juego de abogados que se llama Ace Attorney, y uno de los finales que tiene Galactus en el juego es que este personaje que es el protagonista como de Ace Attorney termina como teniendo lo que defender en un juicio en su juego de abogados, para hacer que Galactus salga impune justamente como de los acontecimientos de este juego. Claro, sí, pues ahorita es lo que estaba buscando aquí en internet.
Y pues sí, son varias historias que también es otro recurso muy importante en cómo pueden contar Marvel nuevas historias, que a lo mejor no son tan sencillas de contar en películas o se pueden hacer más dinámicas por medio de los videojuegos. Y pues sí, hablando de Marvel en general con los videojuegos, pues han tenido varios crossovers. Creo que también ha estado en Fortnite o en otros videojuegos de renombre. Entonces pues sí es bastante interesante cómo ahora Marvel se está también impulsando a estos nuevos, pues porque al final de cuentas hay que adaptarse. Entonces ahora lo que está ahorita son los videojuegos también, aparte del cine. Entonces pues qué bueno que Marvel también esté pues adentrándose a estos nuevos universos para contar distintas historias de un formato diferente. Justamente hablando de universos, el día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante importante en cuanto a todo el multiverso en general de Marvel. Y seguramente muchos de los que nos escuchan aún no han podido comprender al 100% cómo es todo esta parte de los universos. Y pues de esta manera, no sé, se hacen bolas porque están los universos de los X-Men, el universo de Sony y es todo eso. Primero hay que aclarar una cosa, que hay películas que comparten los mismos universos o son canon en el mismo universo. Canon quiere decir de que suceden en el mismo lugar y por lo tanto los sucesos o los hechos que aparezcan en esa película se verán afectados en el resto de los proyectos que compartan el mismo universo. Entonces la manera de distinguir estos universos o una manera de cómo nombrarlos o enumerarlos fue, pues valga la redundancia, esta enumeración que se le dio a varios universos. Por ejemplo, tenemos el universo cinematográfico de Marvel, que es el principal, el que ha hecho Marvel Studios con Disney, que en donde tenemos a Iron Man, tenemos a Thor, a los Vengadores, a los Eternals, a los Guardianes. Todos ellos están en el universo 616. Así es como lo ha puesto Kevin Feige e innumerablemente en sus proyectos. Lo hemos visto en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en la serie de Loki, que se le ha denominado a este universo como el número 616, el cual en sí sería el universo principal. Sin embargo, han habido otras opiniones en las que la gente asegura que este universo no es el 616, es el 19.999. Esto se da porque el universo 616 en sí es el universo principal de los cómics. Entonces, si el universo de los cómics y el universo de las películas coexisten en el mismo multiverso, no pueden haber dos universos 616. Entonces, incluso Iman Vellani, que es la que interpreta a Ms. Marvel en el universo cinematográfico de Marvel, ella dice que no, sí es 19.999. A pesar de que Kevin Feige, el jefe, diga lo contrario, todos los fans sabemos que es el universo 19.999. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál crees que realmente sea el número o la denominación que le podemos dar al UCM? ¿616 o 10.999? Mira, yo creo que, o sea, yo siempre voy a estar casado con el 19.999 porque si yo creo que una de las partes más divertidas o interesantes que tiene Marvel es que todo está conectado, ¿sabes? Sí. Como que cualquier producto que salga forma parte de este multiverso y siempre es posible que eventualmente veas a distintas versiones de los personajes coexistir, ¿sabes? Como claro. Que en un producto, ¿sabes? Por ejemplo, el ejemplo más famoso de esto es Spider-Man. Sí. Que por ejemplo tuvimos la versión de Spider-Man de los videojuegos de PlayStation 4 conviviendo con distintas versiones. En los cómics hemos tenido las versiones de distintas series, de convivir con los de la línea principal de los cómics, claro. Etcétera. Y yo creo que que Kevin Feige se aferre a que el suyo es el 616, el principal. Yo creo que se siente como que algo mal, pero para el UCM, ¿sabes? Okay. Porque yo creo que lo estás excluyendo un poco de que pueda tomar parte o de que pueda agarrarse de algunas cosas del multiverso que todos los creadores que forman parte de las distintas franquicias de Marvel están como conformes con que coexista, ¿sabes? Así es. Porque, por ejemplo, hablando de un tema que en su momento se debatió mucho, es que América Chávez, el personaje, si el personaje que conocemos en el UCM de verdad es el de la Tierra, por ejemplo, 616, y de verdad es un ser nexo, y de verdad es como que única en el multiverso, eso lo excluye completamente del multiverso que tenemos como en los cómics, porque claro. Ahí en los cómics tienen a su propia América Chávez. Y el hecho de que descanonicen como que todo lo demás, o al contrario, que quieras decir que el UCM sí forma parte de todo este infinito canon que tiene Marvel, querría decir que en realidad como que los personajes no están como que muy conscientes de la información verídica que tienen acerca de ellos mismos. Entonces, ¿tú crees que podremos separar entonces o más bien que esté todo junto, tanto los universos que se nos son presentados en el formato del cómic como en el formato de películas, o ahora también en el formato de videojuegos, que todos esos mismos forman parte de un mismo multiverso?
Yo más bien estaría, incluso podría ser como otra opción, pensarlo de que todos los universos que se presentan en formato de película para el cine es un multiverso. Y todo lo que se nos presenta en los cómics es otro multiverso, y todo lo que se nos presenta en los videojuegos es otro multiverso. De esta manera se forma, ahora vámonos a términos mucho más grandes, el metaverso, en donde ahora tenemos esta conjunción de distintos multiversos alternativos, en donde a lo mejor y puede que sí suceda que algún personaje de un multiverso viaje a otro multiverso. O sea, esto ya nos estamos yendo súper lejísimos porque es infinito, y a lo mejor sé que puede ser un poquito complicado comprenderlo a la primera esto que estamos explicando, pero no se preocupen. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos haciendo una o estamos generando más ideas para extender nuestro contenido a otros medios, ya sea YouTube o nuestras redes sociales en Instagram, en donde explicaremos como estos temas o estos conceptos que no son tan fáciles para entender al público en general. Entonces los explicaremos con palabras más a mayor detalle para que lo puedan entender mejor y puedan escuchar mejor los podcasts. Entonces, pues bajo esta idea, yo creería que sí, no pudiera haber una Tierra 616 en cómics y una 616 en películas. Pero pues eso es lo que ha estado diciendo el jefe, entonces no le podemos decir que no. Por lo tanto, yo creo que para evitar confusiones y ya evitar llamarla 616 o 1999, simplemente que se la digamos el UCM. Y ya, nos sacamos de problemas. Si ustedes se preguntan qué significan los números o cuál es esta enumeración, la verdad es que no tiene como algo relevante. Simplemente es un número al azar que los escritores, los editores decidieron bautizar hacia estos universos. Tenemos también, por ejemplo, los otros universos de los Spider-Mans que conocemos en el cine. De Spider-Man de Tobey Maguire en la Tierra 96283, la de Andrew Garfield en 120703. Por ejemplo, la que hemos estado viendo ahorita, la de los X-Men de Fox, que es la Tierra 10005. Pero después ya lo estaremos hablando en el podcast que nos toca analizar de la película de X-Men Days of the Future Past. Logan viaja al pasado y cambia todos los sucesos de esta manera, creando otra ramificación diferente y se convierte en la Tierra TRN 414. Y así están las demás tierras en las otras películas que se nos han presentado a lo largo de los años de Marvel en el cine. Obviamente estos nada más nos estamos concentrando en las películas, pero también hay un buen de películas, un buen de universos más que se nos presentan en los cómics, en los videojuegos, en las películas de Spider-Man Across the Spider-Verse, todas esas. Pero bueno, como para finalizar este tema, un dato curioso es de que nuestro universo de nosotros existiendo así en la vida real, como ustedes, si ustedes lo quieren ver así, también es canon y también nosotros tenemos un universo dentro de todo este multiverso de Marvel. Nuestro universo se denomina como la Tierra 1218. Y este número se escogió en honor al Jordan White, que fue el editor y escritor que introdujo a este universo canon en el multiverso Marvel. Sí, o sea, más bien sería que en este universo 1218, que es el nuestro, los personajes de Marvel son eso, personajes de Marvel, simplemente personajes de cómics, de películas, de videojuegos, de historietas, para entretenernos a los espectadores de la vida real. Entonces podríamos decir que en este universo todos ellos son personajes, pero en los demás universos sí son seres de carne y hueso que existen. Ahora, ya hablamos de un personaje de esta película, ya hablamos de las categorías de esta película. Ahora vamos a hablar directamente de qué nos pareció, de todos los detalles, de todo el cast, de toda la trama de X-Men First Class. Como ya lo comentó Pedro, y también para mi opinión una de las mejores películas de superhéroes que existen. Yo creo que de los mejores batazos que ha metido Marvel, de los mejores batazos que llevó a hacer Fox en su momento, y yo creo que de los mejores batazos que vamos a tener jamás en este cine. Definitivamente X-Men First Class fue una película que revolucionó el cine de superhéroes de nuevo, porque pues las películas anteriores que habíamos tenido por parte de Fox de los X-Men no habían tenido tan buen recibimiento por parte del público. Habíamos tenido X-Men 3 The Last Stand, que a mucha de la gente no le gustó, X-Men Origins Wolverine, y mucha gente tampoco le gustó. Y en este afán de Fox querer contar las historias de origen o las precuelas a lo que ya habíamos visto antes de los personajes más importantes de los X-Men, pues llega esta película que es X-Men First Class, en donde se nos cuenta a mayor detalle pues cómo comenzó todo esto, como los inicios de Charles Xavier, de Eric Lensher, de cómo Charles conoció a Mystique, cómo se formaba el primer grupo de X-Men y cómo sucedió todo esto. Entonces pues esta película, tomando en cuenta la enumeración que ya mencionamos antes, se encuentra en el universo 10005 y fue estrenado en el año del 2011. Compartió cartelera con 3 películas de Marvel.
2 de ellas ambientadas en el UCM, la cual fue Thor y Capitán América The First Avenger. Compitió contra estos dos monstruos por parte de Marvel y también a Ghost Rider de la Tierra 12-1347, el cual fue protagonizado por Nicolas Cage. Esta pues no le fue tan bien en cartelera, pero yo creo que este año fue muy buen año para el cine de superhéroes porque tuvimos 3 grandes películas: First Class, The First Avenger y Thor. Entonces, pues estaba bastante bien el 2011. El director fue Matthew Vaughn y él fue considerado para también dirigir X-Men 3 de la Stand, pero no se quedó. De hecho, a la hora de escoger el director de esta película, Fox quería traer de vuelta a Bryan Singer, el director de las primeras 2 películas, y en mi opinión un muy buen director para el cine de superhéroes, por supuesto, pero no pudo regresar por temas de agenda. Sin embargo, sí se quedó como productor. El presupuesto fue de 160 millones y su recaudación fue de 353.3 millones de dólares a nivel mundial. Y más que nada, la película se sitúa en los años 60, durante la crisis de los misiles en Cuba, y narra los orígenes de la amistad entre Charles Xavier y Eric Lehnsherr antes de que se conviertan en enemigos. Muestra cómo Javier y Lehnsherr trabajaron juntos para detener una amenaza global y cómo se fundó la primera generación de X-Men. ¿Qué te parece esta película? Yo creo que muy interesante y que te sienta mucho las bases de todo lo que no vimos, ¿sabes? En las películas principales, porque por ejemplo, esta película empezamos con escenas muy reveladoras, ¿sabes? Que por ejemplo damos por sentado que por ejemplo la gente que tiene una idea de más o menos dónde están los personajes en la saga principal, podía como que entender, pero que no se habían representado visualmente, ¿sabes? Claro. Tenemos justamente esta escena de el despertar de los poderes de Magneto. Así es. Justamente... Sí, es la escena del principio y cómo los mutantes... a ver, ¿cuál es la manera en la que los mutantes desarrollan por primera vez su mutación? ¿Cómo es? La mutación de los mutantes es un tema muy complicado y que se ha debatido mucho a lo largo de los cómics porque, por ejemplo, antes se creía que justamente había sido por los misiles, justamente por la radiación Sí, atómica. por una radiación. Pero con Magneto usando sus poderes antes de justamente estas explosiones, Claro. O inclusive con personajes como el propio Apocalipsis siendo mutantes muchísimos. Desde muchos años antes. Ajá. Esta teoría yo creo que se queda en eso, ¿sabes? Como Sí. que en una teoría que uno como fan que tiene como que información más privilegiada puede como descartar. Así es. Y en este caso el hecho de que Magneto pudiese usar sus poderes casi por accidente, ¿sabes? En ese momento, arrancando una puerta de metal. Sí, claro. Durante el Tercer Reich, justamente durante los campos de concentración en temas de la Segunda Guerra Mundial de Alemania, él activa como que estos poderes casi como por instinto, ¿sabes? Como por un sentido de autodefensa, de desesperación. Así es. En ese sentido podemos pensar que los mutantes despiertan sus poderes a través como que de un evento muy catártico, ¿sabes? Sí, algo como que te quede muy marcado en la cabeza, algo de ira, un impulso de frustración, de estrés o incluso de tristeza. Por ejemplo, lo vimos en la película anterior, igual más o menos siempre es como en la adolescencia cuando desarrollan por primera vez sus poderes. Todos los mutantes lo vimos con Logan, que los desarrolló cuando mataron a su papá, y en este caso cuando alejan a Magneto de su madre, los desarrolla por primera vez, como lo mencionabas, ¿no? Moviendo esta reja de metal. Y pues más que nada los mutantes dentro de sus venas tienen el gen X, el cual es esta mutación que desarrollan ciertos humanos y pues los hace obtener ser poseedores de sus poderes. Y pues así como lo mencionamos, normalmente se desarrollan en un momento de ira, de frustración, de estrés durante la adolescencia. Entonces pues pasaremos a hablar sobre el cast antes de continuar. Se nos presenta los principios de Charles, de Mystique y de Magneto, cómo fue que ellos se conocieron, cómo los desarrollaron desde niños. Y como ya los hemos visto, de hecho la mayoría del elenco ya lo hemos visto en otras películas, pero siendo interpretado por otros personajes. Ahora bien los vemos como una versión más jóvenes. Entonces pues vamos a comenzar con James McAvoy interpretando a la versión joven de Charles Xavier. ¿Qué te parece este cast? Si te soy sincero, lo que es James McAvoy y lo que es... no me acuerdo cómo se llama el otro actor, Michael Fassbender. Me gustan más personalmente que las versiones originales. No sé, siento que estos personajes tienen como un carisma, ¿sabes? Como que tienen como que un atractivo que te los posiciona en una situación donde puedes empatizar más con ellos, ¿sabes? Como con sus arcos de personaje. Ajá. Porque tú te vas como con las versiones de la línea principal, con las versiones que usualmente solemos tener, que son como que las actuales, sí, las ya vegetadas, las ya como maduras, las ya como clavadas, cada uno como que en su posición. Y los ves como eso, ¿sabes? Como extremos ideológicos. Sí. Por ejemplo, yo creo que esto vamos a hablarlo tanto más adelante, pero Eric está condenado a hacer como que
este lado más como radical, este lado más como supremacista, y Charles está como condenado a ser como que este lado más como democrático, como este lado como que más burocrático con las consecuencias que eso puede implicar. Y yo creo que tú te vas como a First Class y es como que súper interesante ver a estos personajes en el punto en donde están en ese momento, porque ambos están como que en las mismas situaciones, los ambos enfrentan como que las mismas dificultades en esta aventura. Pero el pasado que tienen ambos, la amistad que van desarrollando a lo largo de la película, son los que en cierta escena son lo que te termina de definir qué posición va a tomar cada uno. Y yo creo que en esta nueva saga que vamos a estar abordando a partir de este podcast, que es como que esta saga del Días del Futuro Pasado, te genera como que versiones de los personajes con los que puedes como que empatizar más, o como con los que puedes entender más el por qué están donde están en el futuro. Así es, pues en esta película pues vemos cómo se sientan las bases de las personalidades de cada uno de ellos, y se nos justifica más bien por qué la personalidad de Eric Lehnsherr es más dura, más fría, más todo eso, sobre todo por las experiencias que él vivió de pequeño, cómo lo alejaron de su madre. Ahorita comentaremos de la escena de la moneda y todo ese tipo de cosas. Mientras que tanto Charles pues nació en una casa privilegiada, con mucho dinero, padres a lo mejor no muy presentes, pero pues no le faltaba nada. Entonces sí se nos presentan como estas dos posiciones o point of views de ambos personajes. Entonces pues sí, y bueno, tenemos a James McAvoy como Charles Xavier, y en su versión vieja la vimos como Patrick Stewart. Entonces tú dices que te prefieres mejor la versión joven de James McAvoy. Ok. También tenemos a Michael Fassbender como Eric Lehnsherr Magneto. Lo vimos en las otras películas siendo interpretado por Ian McKellen. Y pues sí, tienes razón, creo que podemos empatizar un poquito mejor con estas versiones más jóvenes de los personajes. Yo creo que ambos actores hicieron un muy buen trabajo interpretando estos personajes y dándoles esta personalidad que necesitan para contar su historia de origen de ambos. También tenemos al villanazo de esta cinta, a Sebastian Shaw, siendo interpretado por Kevin Bacon. Este es un actor también de renombre, y pues un dato curioso es de que no es la única vez que lo hemos visto en Marvel. También lo vimos en Guardianes de la Galaxia, el especial de Navidad, interpretándose a sí mismo, o sea, salía como Kevin Bacon. Entonces pues sí, esta vez lo vemos como el villano Sebastian Shaw, un mutante con la habilidad de poder controlar la energía, poder convertir su cuerpo en energía y manipularla y destruir cosas. ¿Qué te pareció este cast? Muy bueno. Por ejemplo, hablando justamente como de los paralelismos entre los personajes y de los actores, por ejemplo, Kevin Bacon con Sebastian Shaw y con ¿cómo se llama? Michael Fassbender como Magneto, como Eric Lehnsherr. Sí. Te pones a pensar en estos dos personajes, en la relación que tienen y en los paralelismos que tienen en el futuro, y es algo trágico, ¿sabes? Sí, y yo creo que es lo que termina haciendo que Magneto, a mi parecer, nunca termine de tener totalmente la razón respecto al tema de los mutantes, independientemente de las circunstancias. Claro. Porque, por ejemplo, mucha gente como que apoya la decisión de que Magneto mate a Sebastian. Sí. Por este hecho de que no, es que él hizo muchas cosas malas, es que él, o sea, cómo no condenarlo de la manera en la que se le condenó, ¿sabes? Ajá. Pero, por ejemplo, tú te pones a pensar en las razones que tiene Eric para matar a este personaje, que es justamente de que él es un nazi. Él es un nazi. De que él justamente es como que un supremacista, de que claro. Todo este problema que hay justamente de las razas que hubo en su momento en Alemania. Sí. Y que Eric lo termine condenando por esto, para que eventualmente él termine siendo esto. Es como te convertiste en lo que juraste destruir. Entonces sí, completamente. Y es muy traumático al inicio de la película cómo se nos muestra esta escena en donde vemos la versión de niño de Eric Lehnsherr y el personaje de Sebastian Shaw intentando hacer que mueva la moneda, y que le dice: tienes esta moneda y si no la logras mover voy a contar hasta 3 y le voy a disparar a tu madre. Entonces pues en este momento todavía Eric no manejaba bien sus poderes, no logra levantarla, y es muy traumático como mata frente a él a su mamá. Y pues en este momento ahora sí, al ver a su mamá ya muerta, se dispara por completo la ira, y ahora sí se desarrolla todos sus poderes de Eric Lehnsherr. Y pues es un punto muy importante a tomar en cuenta en cuanto a la personalidad y al futuro que tomaría el personaje gracias como a estos eventos nexos, podemos decirle, porque es un evento muy importante en la vida de Eric Lehnsherr, que marcaría por supuesto todo el resto de su vida. También tenemos otro de los personajes que se nos introducen en esta película, es Moira MacTaggert, siendo interpretada por Rose Byrne. ¿Qué te parece este cast?
Fíjate, el personaje de Moira se me hace como que bien curioso porque creo que solo aparece como 2-3 veces, ¿sabes? Sí. Aparece en esta película y vuelve a aparecer hasta Apocalypse. Hasta Apocalypse. Y yo creo que es un aditivo interesante, ¿sabes? Porque es como que este lado de la humanidad que es lo que había faltado, pues si me preguntas en la saga principal de X-Men, yo creo que principalmente porque no había como que otros personajes disponibles para representar a los personajes humanos Claro. en las historias de X-Men, ¿sabes? Sí. Como al nivel de los conflictos que ellos tenían. Claro, porque bueno, el personaje de Moira MacTaggert es una agente del gobierno, De la algo CIA. así, de la CIA. Es una agente de la CIA y es una humana la cual se alía con los mutantes, en este caso siendo también el interés amoroso de Charles Xavier. Y como lo mencionas, es un personaje que no hemos visto mucho en las películas, si acaso lo hemos visto como 2 veces, como dices esta First Class y Apocalypse, pero siento que es un personaje que, no sé, me gusta mucho tan solo en su presencia, el tan solo de que ella esté presente es como, me hace muy feliz, es muy reconfortante ver su personaje, las vibras que te transmite y el arco amoroso, pero también profesional que maneja con Charles Xavier es muy interesante. Es que sí, sabes, por ejemplo, es lo que menciono, que ella es como que esta figura que dice de que hay humanos que valen la pena en este movimiento de los mutantes, ¿sabes? Claro. Como que hay seres no superpoderosos que vale la pena escuchar para la concientización de todo este movimiento. Sí. Que es curioso, ¿sabes? Porque te voy a contar una información interesante. Ok. Y es que en un reciente retcon de las historias de X-Men, Ajá, en el último gran arco que tuvieron los personajes, que es uno que se llama Krakoa, ajá. se menciona que todo este tiempo Moira también fue mutante. También fue mutante, ok. Todo este tiempo estaba siendo como una mutante que tenía como el poder de reencarnar. O Ok. sea que ella se moría y revivía y revivía. volvía a nacer. ¿Pero en el mismo cuerpo o siendo... O sea, renacía en como otra persona pero con el mismo cuerpo. Ok, ya. Ok, es muy interesante. Bueno, pues ahora es esta nuevo giro que le dieron al personaje de Moira MacTaggert. Hasta ahorita en las películas le hemos visto que es nada más una humana y es muy interesante. Sobre todo la parte, o sea, pasa toda la película y vive todas las historias que tiene que ver con los X-Men. Y para mí es muy importante la escena en donde están ya casi al final de la película y está con Charles Xavier, se está despidiendo y le dice, necesito que no le cuentes nada a nadie sobre esto. Nos tenemos que mantener en el anonimato, yo y mis estudiantes. Y le dices, claro, te prometo que no voy a contar nada. Entonces le da un beso y en ese momento le borra la memoria para que en efecto no cuente nada. Y para, pues sí, porque seguramente le iban a torturar para hasta sacar la información. Y pues bien ahí, un poco no ética la jugada, pero bien ahí la jugada de Charles Xavier de tomar esta decisión difícil de borrarle los recuerdos a Moira MacTaggert, pero después se los regresa en la siguiente película. Entonces también es muy bonito como cuando le regresan todos los recuerdos y es como, vivimos toda una vida juntos y como que esos recuerdos los tenía bloqueados. Entonces así es. Tenemos también el regreso de uno de los personajes más importantes de la saga principal, que fue Raven Darkholme, alias Mystique, que es este personaje que tiene la habilidad de transformarse en cualquier persona de aspecto azul y ahora es interpretada en su versión joven por Jennifer Lawrence. ¿Qué te pareció este cast? Tenías a un villano que tenía como que muchas vibras, mucho potencial y dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a contar ese potencial, ¿sabes? Vamos a aprovecharlo. Y yo creo que con Jennifer Lawrence Fox dijo, bueno, vamos a hacer este personaje, en efecto, un personaje en toda regla. Sí. Y yo creo que la interpretación de Jennifer Lawrence, al menos en estas 3 primeras películas de esta saga, porque ya en X-Men Dark Phoenix, que eso ya va a ser otros podcasts ya muy en el futuro. Sí. Al menos en estas 3 primeras películas se te plantea de forma muy interesante y con la que yo creo que puedes empatizar y comprender la posición que ella toma, al menos en la línea principal, ¿sabes? Porque, por ejemplo, tenemos de este lado a Eric, que está como que en esta cruzada de venganza personal que no tenía nada que ver con los mutantes cuando empieza esta película, que él solo está con el grupo de Charles y los demás porque quiere cazar a Sebastian Shaw. Y antes lo vemos cazando unos que otros directivos del Tercer Reich en Argentina y haciendo cosas así. Luego, por otra parte, tenemos a Charles, que tiene unos poderes que le facilitan muchísimo la vida. Charles es como que muy extrovertido, es muy social, es muy carismático. De hecho, como joven, utiliza sus poderes para seducir a chicas, ¿no? Así como para decirle, ¿estás seguro que estás pensando en esto? Y así como que la seducía, ligaba con chicas e incluso se nos ve la escena, el flashback de cómo es que conoce Charles a Raven, en donde la encuentra una vez en su cocina como intentando robar un poco de comida. En este momento pues Charles la atrapa y en lugar de hacerle algo malo pues le decide adoptar como hermana
Y de esta manera pues se logra una relación entre Charles y Raven como de hermandad, y que ya después se ve un poquito afectada por la intervención de Magneto. Y es curioso, ¿sabes? Porque te pones a ver las películas principales y Charles en ningún momento hace como que ningún comentario de... Exacto, del pasado. Mystique. No, sí, el azul, sí, te entiendo. Claro, sí. Pero ya con esta nueva historia, con esta como nueva continuidad que empezaron a hacer a partir de esta película, se me hace muy interesante, ¿sabes? Porque, por ejemplo, tú te pones en el papel, en la piel, justamente nunca mejor dicho, de Mystique. Claro. Y teniendo como que este hermano, esta como figura fraternal con Charles, que él sí puede tenerlo absolutamente todo con sus poderes. Sí. La tienes a ella, que uno podría pensar de que a lo mejor sí, Charles le pudo haber dado todo lo que necesitaba, escuela, techo, comida, casa. Claro. Pero te pones a pensar en su vida, te pones a pensar en el hecho de que justamente ella también podría ser quien ella quiera, podría llegar tan lejos como ella quiera con sus poderes. Pero Charles como que la reprime en el sentido de que... O sea, sí, ocultarte. Yo te quiero, yo te voy a dar todo lo que quieras, pero no puedes ser tú misma. Sí, exactamente. Y es esta parte en donde Magneto le dice, no, sí tienes que ser tú misma. Debes de ser orgullosa de lo que eres, de la mutante que eres. Y pues sí, la verdad es que yo no soy tan fan, o sea, soy muy fan de Jennifer Lawrence como actriz, la admiro muchísimo, le tengo muchísimo respeto. Sin embargo, no me gusta mucho la adaptación que le dieron a Raven en su versión joven. Me gusta por mucho más la versión de Rebecca Romijn, que es la versión vieja, anciana de este personaje. Y que de hecho también tiene un cambio en esta película, ¿sí lo notaste? En la escena donde está Raven en la cama de Magneto como intentando seducirlo y así. Es Rebecca Romijn la versión como cuando le dice Magneto, a lo mejor en unos años, entonces se muestra como otra actriz, ella es Rebecca Romijn. No sabía. Así es, hay un chistecito, ¿no? Un chistecito que metieron. Entonces, pues bueno, no me gustó mucho como la manera en la que abarcaron el personaje de Raven en esta parte, más que nada. Bueno, sí es un poquito de su origen en los cómics, pero siéndola como que al principio buena y ya después como que la explicación de por qué se está haciendo mala. Pero yo la veo mucho mejor interpretada por Rebecca Romijn, pero pues también hace un muy buen trabajo Jennifer Lawrence dándole vida a este personaje. Por otro lado, también tenemos el regreso de otro personaje, que es el de Emma Frost, que la vimos en la película pasada con un rol no tan importante. En esta vez es interpretada por January Jones, y me gustó mucho su personaje, me gustó mucho la interpretación que le dio, así es como... siento que Emma Frost en esta película es lo equivalente a lo que sería Raven en las otras películas, que es este personaje, esta villana aliada mano derecha de Magneto, con un toque sensual que se aprovecha de los hombres con sus poderes. Y también, Emma Frost es una telépata, al igual que Charles Xavier, puede controlar mentes y leerlas, pero tiene un plus que tiene su piel, la puede convertir como en diamante, algo así. Entonces, ¿cómo ves este cast? Personaje súper desaprovechado en las demás películas. Yo creo que le dieron, como justamente mencionas, justo al clavo a la primera, con la caracterización, con el casco, las interpretaciones. Es muy, muy Emma Frost de los cómics. Y justamente con todo esto del Hellfire Club, con Lisa Shaw, con esta personalidad como cínica, carismática, telépata, justamente, incluso los poderes de su forma de diamante están muy bien representados. Está muy bien, el CGI está impecable. Y yo creo que me hubiera gustado que fuese un personaje más recurrente en el futuro, porque, ¿sabes? En los cómics, Emma Frost eventualmente se vuelve un miembro principal de los X-Men. Inclusive llega a ser pareja de Cyclops. Claro. Y yo creo que verla como que tomado en cuenta como un personaje que pudiese tener ciertas participaciones en las futuras películas, hubiese sido como que un gran acierto. Sí, hubiera sido muy buena adición seguirla manteniendo presente en las otras películas. Y pues bueno, al menos la vimos en esta y se lució a más no poder. Fue atrapada como ya casi a la mitad de la película, pero me gustó muchísimo la interpretación de January Jones como Emma Frost. Y bueno, de otro lado tenemos también a Nicholas Hoult interpretando la versión joven de Hank McAvoy, a.k.a. Bestia, que ya lo mencioné en los otros podcasts. Yo soy muy fan de Bestia, de hecho ahí está la minifigura que me encanta. Y yo soy muy fan de Beast, me gusta mucho, pero siento que como como Hank McCoy hizo muy buen trabajo interpretando, dándole vida a esta parte más humana del personaje. Y se nos presenta, pues es un científico que trabaja junto con Moira MacTaggert, y también se nos revela que tiene esta mutación en donde para este punto de la película únicamente su mutación pues son como los pies, que los tiene como gorila, algo así, un poco deformes.
y él logra controlar su mutación o logra como estabilizarla de manera de que no explote, manteniendo su forma humana con ciertos medicamentos o ciertas inyecciones que él ha desarrollado, las mismas que después le ofrece a Raven para que ella también pudiera como ocultar su mutación. Y es muy interesante el arco que tienen estos dos personajes. Ahorita lo voy a seguir comentando, pero bueno, sí, comentarlo de una vez. Esta manera en cómo Hank quiere ocultar su aspecto de mutación, que como lo conocemos es una bestia azul llena de pelos y así, frente a la sociedad, es muy interesante cómo también se lo ofrece a Raven, ya que ella también ha tenido como estas inseguridades de ella misma, de que pues Raven también es azul, ambos son azules, y cómo se forma este vínculo un poquito también amoroso entre Hank McCoy y Raven Darkham. Y no sé, se me hace muy interesante, porque después también Raven tiene como la redención de decir, no, Magneto tiene razón, debo de estar orgulloso de lo que soy, y la emblemática frase que incluso puede dar nombre a este episodio, que es mutante y orgulloso. ¿Cómo ves este cast de Nicholas Hoult como Hank McCoy? Muy interesante, ¿sabes? Recientemente se reveló que va a ser Lex Luthor, sí, en el nuevo universo DC de James Gunn, sí. Y yo creo que es un buen actor, ¿sabes? Dentro de lo que le puedes exigir, ya ha salido en películas muy buenas también, sí, como El Menú. El Menú era lo que le tenía en la mente. El Menú hace una interpretación impecable. Y yo creo que aquí es un muy buen aditivo como al personaje, inclusive dentro de su propio arco, como retrospectiva con las películas anteriores, ¿sabes? Ajá. Porque te pones a pensar en que en esta película es como que muy inseguro, como que quiere reprimir sus genes, como que quiere ocultar su apariencia, y termina siendo la cara política del movimiento mutante con su aspecto de bestia en el futuro. Sí, claro. Sí, o sea, así como lo mencionábamos, ¿no? Al principio Bestia se quería ocultar y después pues no le funciona ahora sí como la dosis que estuvo teniendo y pierde el control, y ya es cuando lo vemos casi al final de la película por completo convertido en una bestia azul. Sí. Por otro lado tenemos el personaje de Angel Salvadore, la cual es interpretado por Zoe Kravitz, espero estarla pronunciando bien. Este es un personaje miembro que fue reclutado por Charles Xavier y por Magneto en una secuencia muy bonita, en donde pues, bueno, este personaje al principio pues se puede interpretar como una bailarina exótica, y llegan estos personajes a reclutarla para unirse a la primera generación de los X-Men. Este personaje pues tiene unas alas en la parte de atrás y puede disparar como bolas de fuego o algo así. Entonces, ¿cómo ves este personaje? Interesante, ¿sabes? Yo creo que justamente este concepto como de la primera generación de los X-Men es como que están como que tratando de rescatar distintos personajes dispares, como que interesantes, sí, cada uno a su manera, para hacer lo que en su momento fue la primera generación de los X-Men en los cómics, porque justamente en esta película sí es donde por primera vez usan los trajes amarillos con negro. Claro, los icónicos de los cómics. Que fueron los primeros que se usaron en los cómics. Sí. Y justamente uno de los miembros es Hank McCoy, que en los cómics también es de los miembros fundadores. Así es. Bueno, a diferencia de las películas, en los cómics la primera generación de los X-Men está por Charles, Magneto, Hank y Mystique, como lo hemos visto aquí. No, Mystique no, ¿verdad? Ella no está. No me acuerdo. Pero sí está Cyclops, está Jean, está Storm, está Iceman, que los hemos visto en la trilogía original. Como ya fueron usados en aquella ocasión, no se podría decir que ellos son los mismos de la primera generación. Entonces, para esta película, la selección de los miembros de la primera generación de los X-Men es una diferente. Entre ellos, Angel Salvadore, que al final, bueno, no, a la mitad de la película decide pasarse del lado de Sebastian Shaw, traicionando a nuestro equipo. También otro de los miembros de la primera generación de los X-Men tenemos a Banshee, que es interpretado por Caleb Landry Jones. ¿Cómo ves este personaje? Todos estos personajes son súper carismáticos, ¿sabes? Por ejemplo, se sienten como un grupo de amigos casi que por accidente, que terminan congeniando muy bien entre sí. Que me parece algo trágico, porque creo que, si mal no recuerdo, en la siguiente película, que es Días del Futuro Pasado, se dice que específicamente el personaje de Banshee murió, ¿no? En los experimentos. De hecho, del muchos proyecto. se nos muestran, muchos de estos personajes se nos muestran ya muertos en ese futuro distópico. Así es. Sí, pues Banshee es una buena adición, así como lo mencionabas, ¿no? Un poquito de todo que tenemos en este grupo, en esta mezcla de la primera generación de los X-Men. Por otro lado, también tenemos a Havoc, Alex Summers, interpretado por Lucas Steele. Él es el hermano mayor de Scott Summers, alias Cyclops, y pues la mutación de él... bueno, se me olvidó decir, de Banshee su mutación es generar ondas sonoras como con mucha fuerza, y con esta puede volar con un traje especial para eso. Por otro lado, Alex Summers, alias Havoc, tiene
un poder similar al de su hermano, el cual es poder sacar energía, pero como de su pecho en lugar de los ojos como Cyclops. ¿Cómo ves este personaje? Está muy cool, ¿sabes? Por ejemplo, Havok específicamente tiene como que este poder, como lo mencionas, que visualmente está muy cool, que es como que generar ondas cinéticas con su movimiento y lanzarlas como aros de energía. Sí. Muy, muy poderoso. En los cómics es de hecho el hermano menor de Cyclops, pero aquí se cambió justamente para poder aprovechar como que a este personaje. La cronología de que fue de primera generación, así es. Y yo creo que a su manera también funge como que un rol parecido. Y yo creo que con el potencial de, si se hubieran seguido desarrollando estos personajes, ser como que el eventual líder como táctico de los X-Men, ¿sabes? Porque se le ve fuerte, se le ve determinado, se le ve como que con pocas dudas a lo largo de la película acerca de la misión que tiene y del deber que tiene con justamente esta causa de detener como que a todos estos mutantes del Hellfire Club. Por supuesto, este personaje siempre mostró una actitud muy decidida, muy segura, muy fuerte. Y pues sí es como la adición perfecta para este también grupo muy variado de primera generación de los X-Men. Último miembro que tenemos de la primera generación, y ya lo mencionamos anteriormente hace poquito en este podcast, que es el personaje de Armando Muñoz. Es el personaje de Armando Muñoz, alias Darwin, interpretado por Eddie Gathegi, el cual ya está confirmado para regresar como su mismo personaje en Deadpool and Wolverine. Ya tenemos fotos filtradas. Y pues este personaje básicamente tiene, como lo dice su nombre, Darwin se adapta para sobrevivir. Es un personaje un poco parecido a Mystique, que pues puede transformar su cuerpo ya sea en piedra, en metal, en cualquier otra cosa, de manera que pueda sobrevivir. ¿Cómo ves este personaje? Está bien interesante, ¿sabes? Porque en los cómics justamente este mutante se destaca porque sobrevive a muchas cosas gracias a su mutación. Claro. Y aquí en la primera pelea que tiene, pues... El primer enfrentamiento fallece con Sebastian Shaw. Y yo vi un comentario súper interesante por ahí en Twitter una vez. Ajá. Y es que alguien comentó que estaba convencido al 100% que la versión de Deadpool y Wolverine que vamos a ver va a ser la de esta película de The First Class. Porque... sobrevivió. Su evento canónico fue haberse muerto ahí, porque en teoría no debería poderse haber muerto. Y por eso fue podado. Ajá. Ok. A ver, vamos a explicar esta parte. Este personaje se supone que es un personaje que no puede morir porque se adapta para sobrevivir. Sin embargo, en esta película de First Class, vemos que en el primer enfrentamiento contra Sebastian Shaw, él lo mata. O sea, es como... ¿cómo? Si no se supone que no puede morir. Entonces, como este es un suceso que no puede suceder o no debe suceder, la TVA, la Agencia de Variación Temporal, interviene en esta línea temporal de manera de que se lleva esta variante de este personaje y lo arroja al vacío al final de los tiempos, que era un lugar que ya lo estuvimos platicando en el podcast pasado, por si gustan pasar a verlo. Y ok, entonces ahí llega. Es muy interesante, fíjate, me parece muy interesante esta teoría y estaría muy padre, ojalá que sí se haga. Finalmente tenemos el personaje de Azazel, que es interpretado por Jason Flemyck, que también está confirmado para regresar como Deadpool, para Deadpool and Wolverine. Y pues este personaje tiene los mismos poderes básicamente que su hijo, Nightcrawler, que lo vimos en la película de X-Men 2, que pues básicamente es teletransportarse, sin embargo él es de color rojo. ¿Cómo ves este personaje? Está cool, ¿sabes? Porque justamente como lo mencionas, al igual que lo que se heredó de Nightcrawler, este personaje se ve en peleas en pantalla, se ve muy atractivo, se ve muy épico, se ve muy agresivo. Y yo creo que es una figura muy interesante que yo creo que también se pudo haber seguido desarrollando como un villano a lo largo de esta saga. Claro, de hecho, después en la siguiente película de Days of the Future Past lo vemos muerto, que es una de las tantos mutantes que acabaron pues muertos por los Centinelas, y es toda una historia muy padre que también se nos queda por contar. Entonces pues básicamente esta película sentó las bases de los principios de los personajes, se nos introdujo nuevas versiones de los personajes, las versiones más jóvenes, y se nos trató de explicar por qué los personajes adoptaron esas personalidades. Oye, ahora que lo mencionas, me brincó mucho un comentario que dijiste y me gustaría hacer como que una observación rápida. Y es que se supone que Magneto, el grupo de Eric, está este mutante, ¿sabes? Sí. Como que a Azazel. Y ellos se van, ¿sabes? Los que se van al final. Los que se van al final. Y haciendo como que una serie como de atando cabos de lo que vemos después en Days of the Future Past, vemos que hay como que un grupo de mutantes trabajando para el ejército de los Estados Unidos, ¿sabes? Como que en la guerra que está como que paralela en ese momento. ¿En el futuro? En el pasado.
En el Que no sé si te acuerdas que una de las primeras escenas de Days of the Future Past en el pasado, en la primera en la que vemos a Raven, es que se infiltra como que en el ejército para liberar como que a un grupo mutante. Sí, es cierto. Y en esa están de que Sapo, está Havok y demás. Claro. Y me pongo a pensar, y yo creo que es una historia que quedó pendiente y que yo en mi cabeza podría armar y vería factible. Y es que el ejército de los Estados Unidos arma como que su propio como que grupo mutante para cazar al grupo de Eric. Ajá. Y que son justamente este grupo el que derrota como que a estos mutantes que son como a Azazel y los demás. Ok. Para que eventualmente sean capturados para el proyecto Centinela. Ok, sí, de hecho sí, porque varios de los personajes, o sea, los centinelas son robots que crean el gobierno para combatir y cazar o matar a los X-Men. Y los crean con alta tecnología de manera de que experimentan con los genes de los mutantes, dándoles a estos robots centinelas los mismos poderes para que puedan combatir fuego con fuego. Entonces, pues sí es cierto esa parte. Y como al final de la película, pues que sobre todo me gusta mucho que esta película se ambienta en un suceso histórico de la vida real. Incluso vemos escenas reales del presidente John F. Kennedy, imágenes reales de juntas, del periódico y cosas así. Y se toman es como tomar esta idea de este suceso histórico que, según recuerdas, la Guerra Fría, y los misiles en Cuba, todo este tipo de cosas, y es como en este universo, ¿qué hubiera pasado si los X-Men hubieran intervenido? Porque a mí me gusta mucho la parte en donde están los dos barcos ahí en el mar y está como todo el caos y de repente entra épicamente y muy superheroicamente la nave de los X-Men llegando a salvar el día. Es una de mis escenas favoritas y sobre todo Henry Jackman, sí creo que sí fue Henry Jackman el que hizo la música de esta película, hizo un trabajo impecable, me encantó mucho y es como de estas canciones que te las ponen a cada ratito. Entonces pues sí, esta Guerra Fría que se nos presenta como la batalla final del día, cuando se unen todos los mandos y todos los bandos y toda esta parte, y aquí es en donde hay otra escena bastante traumática y bastante especial que rescato de esta película, que es cuando ya al final de todo, bueno, al principio está por un lado Estados Unidos y por otro lado está Rusia, y ambos están en contra, pero al final ellos dos se alían para bombardear a los mutantes que se encuentran en la isla. Y en este momento Eric con su mano evita de que regresen y se los manda de nuevo. Y aquí tenemos esta parte en donde Charles intenta como decirle: no, espérate, considera bien las cosas, no los mates, son seres humanos, ellos tienen familia, tienen hijos, simplemente son hombres siguiendo órdenes, están haciendo su trabajo. Y Magneto está terco como mula, que también se entiende de cómo quiere mandarlos a matar también, porque él incluso dice: sí, claro, también hombres que seguían órdenes eran los que me separaron de mi madre y los que hicieron todo lo que en su arco que vimos al principio. Y como al final Moira intenta disparar a Eric, y en este momento Eric desvía una bala dando en la columna vertebral de Charles Xavier. Y en este momento en el que Eric dice: no siento las piernas, es como no, gracias a este suceso Charles queda paralítico de por vida, y ahora es que en las futuras películas lo vemos en silla de ruedas. Y no sé, se me hizo muy impactante esta escena. ¿Qué te pareció? Estaba muy, como lo mencionas, todo lo que envuelve como que al drama que hay como entre el desarrollo de esta como supremacismo que tiene Magneto contra toda esta como esperanza que tiene Charles como de seguir como manteniendo la paz con la humanidad. Y es que es muy muy interesante, y es que es muy muy como catártico, justamente como lo mencionas, esta escena en específico, porque al inicio de la película, como lo mencionas, vemos que por ejemplo Eric vivió de lo peor, vivió una de las mayores crisis de la historia de la humanidad, mientras que Charles, justamente con su mutación, tuvo la capacidad como de ver lo mejor de los mutantes gracias a Mystique, y lo mejor de los humanos, ¿sabes? Inclusive él, siendo un mutante, tuvo como que la oportunidad de aprovechar sus poderes como para ser como que el intermediario perfecto entre ambos bandos. Y después los vemos como que conflictuados, después los vemos en esta escena que también está muy muy padre y es de mis favoritas de la película, que es donde voltea el satélite. Ah, claro, sí, porque la secuencia de entrenamiento también es otra escena muy padre, igual de como cuando los reclutan, toda esta secuencia cuando le enseña Charles como a liberar más sus poderes a todos los miembros de los X-Men, me gusta mucho también esa escena. Y esta escena, justamente porque esa escena para mí es como que la muestra de que Eric y Charles eran justamente como que en ese momento las personas que más se entendían entre sí, ¿sabes? Sí. Porque Charles como que había entendido el dolor de Eric y lo había como que... había visto como que el potencial de Eric de hacer como que cosas muy muy grandes a favor como que de la visión que Charles tenía.
Y Magneto se había sentido como que... Igual, ¿sabes? Como que Charles hubiera sido como que alguien que lo había entendido a la perfección. Claro. Y que desde su perspectiva habría hecho como que cosas muy grandes para la versión de Eric del movimiento que él tenía para los mutantes. Sí. Y después los vemos justamente en esta escena que es donde se separan sus caminos, que es donde... En la playa, bueno, en la isla, ajá. Y yo creo que el hecho de que... ¿Cómo se llama? De que Charles y de que Eric justamente saque el que deja en silla de ruedas a Charles, que después vemos cómo lo afecta en Days of the Future Past este hecho. Sí. Es el que, a mi parecer, es como que la catarsis, ¿sabes? Como que el evento Nexus, que en este caso genera como que su separación y como que su división. Sí, es el momento decisivo en el que los dos toman caminos diferentes y Raven decide tomar el camino junto a Eric en lugar de Charles. Y pues aquí está un poquito la explicación de por qué después en el futuro la vemos como mala. Y pues bueno, en conclusión yo creo que esta es una muy buena película. La siguiente película cronológicamente que sigue es X-Men Days of the Future Past, que aquí es en donde todo empieza a valer un poquito madre, porque se crea otra realidad alternativa y hay viajes en el tiempo y está como un poquito difícil de entender esta parte, porque sobre todo se nos reúne el cast viejo y el cast joven, los dos versiones de los personajes en una misma película, entonces como un crossover muy épico. Pero antes de pasar a esta película tenemos una película más, la cual es Wolverine Immortal, que es una película también muy buena, la verdad no muy memorable, pero... a mí no soy tan fan, pero la puedo disfrutar muy bien. Entonces no sé, si te gusta Wolverine Immortal. Yo creo que está cool. Es como que esta adaptación de este arco que es muy icónico y que es una aventura muy interesante, que es este Logan en Japón contra el Silver Samurai y abordar todo su pasado con su pareja que tenía en Japón. Y que yo creo que... No sé si lo hubieran seguido desarrollando a futuro, yo creo que no, pero que eventualmente termina desembocando en este arco del hijo de Logan, Sí. que es el que tiene las dos garras, que no me acuerdo cómo se llama en este momento. Ay, no me acuerdo. Bueno, por ahí les debemos el dato. Sí, así es. Pues entonces en el próximo episodio estaremos analizando esta película que es Wolverine Immortal. Y bueno, ahorita estuvimos en las precuelas, vamos a regresar al futuro otra vez y viendo qué es lo que pasa después de X-Men The Last Stand, en donde nos habíamos quedado después de la muerte de Charles, después de la muerte de Jean, después de la muerte de Cyclops. ¿Qué es lo que pasa con el personaje principal favorito de todos, que es Logan? Y nos cuentan este arco que es muy importante en los cómics, como lo mencionabas, de Logan y su relación con Japón, con la mafia japonesa, con toda esta parte, y lo estaremos viendo en el próximo episodio de La Cabina Nexus. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este episodio otra vez, les agradezco mucho por sintonizarnos, coméntenos algunas dudas, sugerencias u opiniones que tengan, los estamos leyendo en los comentarios y haciendo caso a sus aportaciones o cualquier otra cosa que nos puedan decir. Estaremos también en este proceso de intentar abarcar otros rumbos en tanto a YouTube o Instagram, estar más en contacto con ustedes por aquella parte y explicar pues ciertas cosas que no nos daría tanto el tiempo de explicarlo en un podcast, sino que le podemos dedicar como un video en específico para explicar ciertos temas como el universo, los eventos Nexus, las variantes, toda esta parte. Y pues bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos. Yo soy Pedro Uribe, como siempre me encuentro con mi gran amigo Solís y nos vemos en el próximo episodio de La Cabina Nexus, el único lugar en donde observamos el multiverso Marvel.